Bueno, pues ahora me toca a mí. Después de este estupendo paseo que hemos hecho por la historia, vamos a aterrizar en uno de los objetos. Yo digo que de los más interesantes que tiene el museo, pero claro, a mí es que me toca el corazón porque trabajo con astrolabios, pero sí está entre los realmente buenos que conserva esta institución. Lo realizó Ibrahim ibn Said al-Sahli, es uno de los testigos de la importancia que tuvo la ciencia en el reino taifa de Toledo en el siglo XI. Este es el lugar donde se exhibe el astrolabio normalmente en el museo, en la planta primera, en la vitrina dedicada al arte y la ciencia en Al-Ándalus. Y además está muy bien musealizado porque permite que se vea su cara frontal y su cara posterior. Desde el punto de vista de instrumento científico, las dos caras son absolutamente equivalentes en importancia. Lo que pasa es que la cara frontal es más decorativa y por eso se le llama frontal, pero se le podría haber intercambiado los nombres. Por tanto, es siempre muy importante que un astrolabio se muestre por las dos caras. Pero además, la musealización se mejora porque dos de los elementos internos del instrumento, y ya hablaremos de ellos, también se exhiben. Dos de las 5 láminas interiores están visibles para poder ver cómo son. Ahora mismo el astrolabio y esas 2 láminas están en la exposición temporal El poder del pasado. Bueno, hemos visto con Carmen que el Museo Arqueológico Nacional tiene un inicio. El astrolabio prácticamente está en el museo desde los inicios del propio museo. He traído aquí como ejemplo, se considera que llegó aquí sobre el 1890. He traído una ficha del año 1895 donde se describe el instrumento de una forma muy sencilla, porque realmente si no se conoce bien lo que tiene por dentro, pues ahí tampoco se meten en esos detalles. Antes de esa fecha estuvo en el Gabinete de Antigüedades, del que Paloma habló la semana pasada y también ha mencionado Carmen. Y además sabemos desde cuándo estuvo en este Gabinete de Antigüedades. Llegó en el año 1798, porque conservamos la información sobre cómo llegó. Llegó porque se compró. Se lo vendió a la Biblioteca Nacional un tal Faustino Borbón. Bueno, pues ya estamos en el año 1798, estamos moviéndonos hacia atrás en el tiempo, tratando de rastrear dónde estuvo este trasto, ¿no? desde la Edad Media. ¿Y quién era este señor Faustino de Borbón? Bueno, pues no se llamaba Faustino de Borbón, se llamaba Faustino de Muscat y Guzmán. Lo que pasa es que él siempre dijo que era nieto de Carlos III porque era hijo bastardo de uno de sus hijos, el infante don Gabriel. No hay ninguna evidencia de eso, pero el caso es que él firma Faustino de Borbón desde que sabe escribir y nunca jamás utiliza sus apellidos verdaderos. Y como tal se le conoce. Él estuvo vinculado a la Real Biblioteca del Escorial y no sabemos por qué tenía este astrolabio, de dónde lo sacó, para que después se lo pudiera vender a la Biblioteca Nacional. Así que por delante del año 1798, que sabemos que lo tenía este señor, no tenemos ni idea de dónde estuvo el astrolabio. Entramos en un agujero negro, que es lo habitual en todos los astrolabios medievales que nos han llegado. Agujero negro desde el momento en que se hicieron hasta prácticamente hace 2 siglos, donde ya lo tenemos ubicado en una o en otra institución. Así que tenemos que dar un salto mortal de casi 7 siglos para irnos a 1067 y a un Toledo que, según un artista, debía tener este aspecto más o menos en el siglo XI, en el periodo medieval. Por supuesto, no hay imagen de la época, esto es una recreación moderna. Y ahí es donde se hizo, en el 1067, este instrumento que fascina por su aspecto, pero que uno cuando lo ve no sabe cómo se usaba, porque no habla por sí mismo de cómo se utilizaba. Y mi objetivo hoy es que por lo menos cuando ustedes salgan por esta puerta al marcharse, por lo menos sepan un poco cómo es y cómo se usa este instrumento. Lo primero de todo es que tiene una estructura interna, ya lo he mencionado antes. Tiene dentro 5 piezas laminadas, que vamos a ver por qué están ahí, para qué sirven. Esta es la caja base del astrolabio, que se llama madre. Los nombres de las piezas del astrolabio vienen de la traducción al castellano de su nombre en árabe, que aparece en los textos que describen estos instrumentos y nos llegan desde el siglo VIII. Alum en árabe, madre. Y sobre esta madre se van ubicando estas piezas que además se llaman lámina, que es la traducción al español de al-safija, el nombre en árabe, cada una de ellas para utilizarlo en una latitud. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si uno se encuentra en una latitud para la cual este astrolabio no tiene lámina, no se puede usar el instrumento. El instrumento tiene unas limitaciones en cuanto al lugar de su uso, que viene dado por la latitud donde se encuentra el que lo utiliza. ¿Qué tiene que hacer uno?
Ya vamos por la quinta. Pues poner en posición inicial la lámina de la latitud donde yo me encuentro. Todo lo que está detrás ya no sirve para nada, pero si me cambio de sitio tengo que desmontar, sacar la del lugar donde voy y ponerla en primera posición, porque encima de esa posición va a ir el elemento frontal, que se llama, un poco exótico, araña, al-ankabut. A los árabes les parecía esto, pues se parecía a una tela de araña, por eso le pusieron ese nombre, que tiene unos elementos acabados en punta. Estos se llaman punteros estelares, y uno tiene que imaginarse que en esa punta están las estrellas, de tal manera que la araña mapa estelar, al estar superpuesta sobre un elemento de la latitud del observador que lleva, como ven, una malla de coordenadas, que ya veremos lo que es, permite saber la posición de las estrellas en la bóveda celeste de ese lugar. Por la parte de atrás, el astrolabio está lleno de inscripciones, y ya veremos qué hacen ahí y por qué están. Y luego tiene una pieza que se llama alidada, y el nombre en español coincide con el nombre en árabe, alidada, y que puede girar. Y esta va a ser el elemento que nos permite hacer medidas con el instrumento. La parte observacional del instrumento está en la parte de atrás, la parte, digamos, de mapa estelar está en la parte frontal. Vamos a contextualizar cronológicamente este instrumento, no el que está en el arqueológico, en general el astrolabio es un instrumento que nace en la Grecia helenística, en torno al siglo I a.C., aunque el astrolabio más antiguo que nos ha llegado es islámico, porque tiene las inscripciones en árabe y se hizo en Harran o en Bagdad en el siglo VIII. ¿Por qué sabemos que se inventa en el siglo I a.C. si no tenemos evidencias? Porque tenemos documentación. No tenemos los instrumentos porque posiblemente se hicieron en materiales perecederos y no nos han llegado. Pero el mundo islámico se enamora literalmente de este instrumento, y ya veremos por qué, esta pasión por el objeto, y deciden hacerlos en metal para que duren. Y por eso es por lo que nos han llegado en un buen número. En el siglo X llega el astrolabio al-Ándalus y comienza la construcción de astrolabios en al-Ándalus, astrolabios de una extraordinaria calidad. Nos han llegado 34 astrolabios completos, de los cuales uno es el que está aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, realizado en el siglo XI. En ese mismo siglo X, muy poquito después de que llegara el astrolabio al-Ándalus, llega a los reinos cristianos. La frontera entre al-Ándalus y los reinos cristianos durante la Edad Media fue muy permeable para todo lo que tiene que ver ciencia, instrumentación científica. ¿Cómo es eso? Comienza la construcción de astrolabios en los reinos cristianos, que se diferencian solo de los otros porque tienen las inscripciones en latín. Nos han llegado 15 astrolabios de estas características. Bueno, vamos ahora a entrar ya un poco a ver las entrañas de nuestro astrolabio. Empezamos por el dorso. Hay sitio en la parte de delante por si alguna persona está todavía de pie. El dorso del astrolabio es un poco, como yo siempre digo, como la pieza olvidada, porque en muchos casos se musealiza de tal manera que no se ve, y realmente es muy importante saber qué tiene. Lo primero que tiene importantísimo es una inscripción, ubicada en una zona siempre superior, central superior, que es la inscripción de autoría, por la cual sabemos quién lo hizo, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Y eso, para un objeto del año 1067, les aseguro que es un auténtico milagro, porque si hay alguien en la sala que trabaje el periodo medieval, sabe que lo normal es que no tengamos ni idea de cuándo se ha hecho y tenemos que hacer lucubraciones por estilo, por lo que sea, para saberlo. Aquí, afortunadamente, sabemos quién lo hizo y cuándo. Aquí pone lo siguiente. En Shaban, de las obras realizadas por Ibrahim ibn Said al-Mawazini al-Sahli, en Toledo, año 459 de la Égira. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es en Shaban? ¿Qué es Shaban? Shaban es el nombre de uno de los 12 meses del calendario islámico. No les sonará, porque no les suena a casi nadie, pero si les digo que es el mes anterior justo a Ramadán, pues eso ya les suena un poco más, porque el mes de Ramadán es cuando el mundo islámico hace el ayuno obligatorio. Pero Ramadán no es el nombre del ayuno, es el nombre del mes. Bueno, pues Shaban es el mes anterior. Así que este señor firmó este astrolabio el mes antes, luego se pondría a ayunar, después de haberlo terminado. Ibrahim ibn Said al-Mawazini al-Sahli. Vamos a ver qué sacamos del nombre del señor. Ibrahim, Abraham, bueno, muy bien. Hijo, Ibn, de Said al-Mawazini. Su papá se llamaba Said, muy bien. Al-Mawazini quiere decir el de las balanzas. Es decir, el padre hacía balanzas. Esto nos habla de un taller de trabajo del metal y además para hacer un objeto de precisión, porque no dice el de la serradura de caballo,
que es otro tipo de taller, sino un taller del metal, pero además para hacer cosas de precisión, lo cual cuadra bastante bien con el tipo de trabajo manual que necesitamos para hacer astrolabios. Y luego al-Sahlí. Al-Sahlí es la nisba. La nisba en el nombre islámico es el lugar de origen de la familia o de la persona. Al-Sahlí quiere decir el de la Sahla. La Sahla es el nombre de un reino taifa que tenía capital en Albarracín. Así que sabemos que la familia era de Albarracín, posiblemente también a lo mejor Ibrahim nació en Albarracín, o a lo mejor no, ya estaban trasladados a Toledo, que es donde se fueron para hacer, poner este taller y hacer astrolabios. Y como sabemos que se hizo en Shaban y en el año 459 de la Égira, pues podemos trasladar esa fecha. La Égira, como saben, es la huida de Mahoma de la Meca a Medina en el año 622, que es el inicio de la era islámica. Podemos traducir la fecha, o sea que este astrolabio se firmó entre el 17 de junio y el 14 de julio del año 1067, que es un nivel de precisión, ya les digo, totalmente inaudito para un objeto del siglo XI. Solamente con esta inscripción, fíjense la cantidad de cosas que hemos sacado. Si no se ve, pues malo, porque entonces no nos enteramos. Bueno, más cosas que tiene el dorso. Pues tiene un montón de escalas. La más exterior es una escala graduada en grados. O sea, ahí esos números que ven es 0, 5, 10, 15, 20. No es de 0 a 360, sino 4 cuadrantes de 90 grados cada uno. La siguiente escala circular son los 12 signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, hasta Piscis. Esto es un calendario astronómico. La siguiente por dentro son los 12 meses del año juliano, es decir, la forma civil de medir el tiempo en la cultura que se encontró el Islam cuando llegó a la península ibérica. Era el calendario romano. Y ellos se dan cuenta con su calendario lunar que van como medio regular, que muy bien para lo del Ramadán, pero muy mal para el control de la agricultura, que es lo fundamental. Ahí el sol cuadra más que la luna y entonces adoptan. Y por eso incorporan un calendario cristiano en un instrumento islámico, para que vean que la transferencia cultural existía en las dos direcciones. Este conjunto de escalas de los signos del zodiaco y los meses del año juliano es característica de los astrolabios andalusíes y solo se da en los astrolabios andalusíes, porque aquí es donde conviven dos culturas, cristiana e islámica, de una forma muy, muy cercana. Y por eso es también muy importante ver el dorso, porque si no se ve esto, tampoco se sabe si un instrumento ha perdido la inscripción por cualquier razón, si el astrolabio es andalusí o no lo es. Lo siguiente que hay, que todo es este conjunto de círculos que llegan hasta el centro del dorso, es un calendario perpetuo, para saber el día de la semana de cualquier fecha. Esto de que dice, a ver, el 15 de marzo de 1940, o era jueves. Bueno, pues eso se puede calcular con ese sistema. Es una forma de tener en el bolsillo, en un instrumento portable, un montón de cosas que había que ir a muchos libros a encontrar la solución. Es la primera vez que al hombre se le ocurre que se pueden llevar en el bolsillo objetos, y no hace falta que yo haga mucho hincapié sobre la importancia de llevar en el bolsillo cosas que hacen muchas cosas, como los móviles, por ejemplo. Bien. Y la única escala que no es circular en este dorso es una doble escala altimétrica, ya ven que es un ángulo recto, es ortogonal, se llama cuadrado de sombras, sirve para medir longitudes en pies, es lo único en el dorso que no tiene que ver con medidas angulares. Vamos a las láminas, a estas 5 láminas que hay internamente, todas ellas grabadas por ambas caras, por eso hay 10 imágenes, 5 cada una, por cada cara. Cada una de ellas sirve para el uso en una ciudad. Meca y Medina no parece necesario explicar la importancia que puede tener para una persona que tiene un astrolabio y que es musulmán, tener una lámina que pueda utilizar cuando peregrina a la Meca y se lleva el astrolabio para poder medir cosas que ya veremos que se miden con él, porque va a ir casi con toda seguridad, porque quien tiene un astrolabio desde luego es una persona que tiene un cierto nivel económico. Y las demás, si ven, pues Toledo, Zaragoza, Córdoba, son las grandes ciudades de Al-Ándalus, y Cairo, Bagdad, etcétera, pues son ciudades del mundo islámico donde también era bastante probable que por razones diplomáticas, de comercio o por aprender, fuera un musulmán que vivía en Al-Ándalus. Vamos a coger una de ellas, la lámina de Toledo. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabe Azucena que esta es la lámina de Toledo? Pues porque lo pone.
O sea, gracias a Dios el astrolabio está lleno de inscripciones porque se trata de ayudar al que lo usa, no de ponerle trabas para que no se aclare. El problema es que está en árabe, evidentemente, o sea que si no sabes árabe pues no te enteras, pero claro, en aquella época hablaban y escribían en árabe. De hecho, el árabe era la lengua culta, como podía ser después, posteriormente, fue el latín. O sea que incluso personas que no hablaban en árabe en su vida normal, como los judíos, escribían en árabe cuando escribían sobre ciencia o hacían astrolabios. Bueno, ¿qué pone ahí? Pues pone todo esto. Toledo, Talavera, Madrid, un montón de ciudades. Y al final, latitud 39 grados 52 minutos. Y además eso lo pone más grande, en una grafía más grande. ¿Por qué? Porque lo único obligatorio en una lámina de astrolabio es que esté registrada la latitud para la cual se va a usar. Pero pensando en que puede haber muchas personas que usan astrolabios y no saben en qué latitud se encuentran, le ayudan y le dan las ciudades en las que puede utilizarlo. Siempre la primera ciudad, Toledo en este caso, es la que tiene realmente la latitud 39 grados 52 minutos. Todos los demás son ciudades suficientemente próximas para que un instrumento que no está hecho con láser, sino está hecho a mano, en el siglo XI, pues la variación en utilizar una lámina que no es de esa latitud, sino, por ejemplo, Madrid son 40 grados, pues son 8 minutos de diferencia, pues no es tanto. Entonces, la imprecisión que se puede adquirir pues es totalmente asumible. Tengan en cuenta que ponerle más láminas a un astrolabio, porque dicen, no, pues ahora me haces una para Cuenca, otra para Madrid, otra para Guadalajara, es que aumentas el peso del instrumento, o sea, pierde portabilidad y aumenta su coste. O sea que tanto el que demandaba el astrolabio como el que lo realizaba, como el diseñador, tenían que dilucidar qué láminas, cuántas láminas se iban a poner, agrupando las latitudes lo más posible para minimizar el número de láminas. Así que en todos esos sitios se podía utilizar esta lámina. ¿Qué más cosas tiene la lámina, aparte de esa inscripción central? Pues tiene unos números, una especie de media luna, gajos, cada uno de ellos numerados. Estos son los números del 1 al 12 y aquí lo que pone es hora primera, hora segunda, hora tercera, en grafía, en árabe. Esta es la parte de reloj del instrumento. Y ya veremos que hay que mirar siempre a la lámina del lugar, a esa parte, para poder saber qué hora es, porque el astrolabio, como veremos, fue un importante reloj en el periodo medieval. La utilización del instrumento como reloj va a ser una de las justificaciones del número tan importante de astrolabios que nos ha llegado. La parte superior es la parte, digamos, más técnica. Eso es una proyección de la bóveda celeste. Se llama proyección estereográfica, no me voy a entretener en decir lo que es eso, si a alguien le interesa luego se lo puedo contar. Para la latitud de la lámina, tanto el tiempo como la posición de las estrellas es distinta según en la latitud que nos encontremos. Y por tanto es imprescindible que la proyección se haga específica para cada lámina. Las líneas, las curvas cerradas, o sea, los círculos, se corresponden en la bóveda celeste con lo que serían en la bóveda terrestre, perdón, en el globo terrestre, los paralelos, ¿de acuerdo? O sea, las líneas circulares. Y las que son ortogonales a ellas, que son las curvas de azimut con los meridianos. O sea, la bóveda celeste se cuadra, igual que se cuadra el globo terrestre, para poder medir la posición. Esto se llama el cenit, que es el punto verticalmente por encima de nuestra cabeza, y en torno a él se dibujan el resto de las líneas. Vamos a la pieza frontal, la más atractiva desde el punto de vista visual, la que, por tanto, aporta la dimensión estética y la que nos da un poco el diseño y el gusto de la época, porque vamos viendo variaciones en el gusto por hacer estas piezas diferentes. Tiene unos círculos estructurales, tampoco voy a entrar en mucho detalle, y aquí he traído fotos más cercanas para que vean cómo se gestionan esos punteros, que lo importante es la punta, el final de la punta es la que indica la posición de la estrella. ¿Cómo me lo monto yo para llegar a esa posición? Eso ya es el diseño del que hace esta pieza. Y vemos elementos, por ejemplo, de tipo geométrico, pero que a lo mejor podían ser arquitectónicos o de referente arquitectónico, como esta especie de triángulo con un arranque serpenteante, o sobre todo los punteros. Los punteros de Ibrahim Ibn Said al-Salih son muy conocidos porque a este hombre le tenían que gustar los pájaros, le tenían que gustar las aves, porque todos los punteros los resuelve con una especie de doble cabeza de pájaro, digamos, unido por la parte de atrás y con una especie de conexión en el cuerpo. Y luego, eso sí, una punta
¿Por qué? Porque yo tengo que indicar la posición de una estrella, así que siempre una punta entre ellos. En la parte inferior de cada puntero está el nombre de la estrella, cuya posición marca el propio puntero. Ahí, por ejemplo, pone al Dulfín, que es el nombre de la estrella Deneb Dulfín, estrella Épsilon de la constelación del Delfín. Y así todos los 26 punteros que tiene esta araña. No he podido dejar de traer el otro astrolabio que nos ha llegado de este mismo autor. Tenemos otro astrolabio que además es de un año posterior, del año 1068, se conserva en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford. Y si ven aquí, bueno, pues ven cómo los elementos decorativos se les siguen gustando las aves, porque sigue haciendo estas dobles cabezas o estos pájaros, digamos, en solitario para hacer los punteros estelares. Y luego estos elementos, bueno, pero también empieza a investigar los punteros geométricos, que de hecho van a ser mucho más apreciados y en el futuro los pájaros se van, vuelan y se quedan los punteros geométricos durante más tiempo. En lo que tiene mucho éxito es en estos elementos decorativos de tipo arquitectónico, tipo arco polilobular. Aquí ven, por ejemplo, esta otra araña, que es de un astrolabio hecho en Zaragoza en el año 1073, que también tiene ese arco polilobulado en la parte inferior, o esta otra, también de Zaragoza del 1079, con un arco similar, o este que dice, vamos a cambiar un poco y ponemos el arco, pero un poco lateral y con un aspecto un poco más mixtilíneo. Solamente para que vean que hay ciertos elementos que se repiten, como que se ponen de moda y se repiten, y luego desaparecen y ya llega otro astrolabio y ya no tiene ningún tipo de elemento similar. Bien, ¿de qué están hechos los astrolabios? Pues todos los que nos han llegado son de latón. El latón no es un metal, es una aleación, es decir, es la mezcla de dos metales, cobre y zinc. Un latón actual pues, puede tener una composición aproximadamente de un 60% de cobre frente a un 40% de zinc, pero en la Edad Media las técnicas metalúrgicas no estaban tan desarrolladas como, por supuesto, lo están hoy, y no se podía aislar el zinc de su mineral, y no tenemos ningún latón medieval por encima con un porcentaje superior al 28% de zinc. De tal manera que ese dato nos sirve en muchos casos para estudiar si un astrolabio es o no es falso cuando vemos una fecha en la parte posterior y después, al analizar el latón, pues no concuerda su composición con lo que uno espera. Este material tiene una ventaja y es que es dorado como el oro, es decir, da el pego. Si uno no sabe bien de qué estamos hablando y si está bien limpio, alguien podría pensar que es de oro, no lo es, evidentemente. Y en el mundo islámico se justificó la utilización del latón porque la ortodoxia islámica prohíbe el uso del oro para cualquier objeto que no tenga que ver directamente con Alá, y el astrolabio no se ha podido vincular con Alá. Con lo cual el latón pues, salvaba del tema porque el poder quería astrolabios bonitos y atractivos visualmente, pero sin incumplir el Corán o el Hadith. Pero es que además la elección fue muy correcta, pues desde el punto de vista físico, el latón es una aleación con bajo coeficiente de dilatación, o sea, muy estable frente a los cambios térmicos, que es algo que uno tiene que pedir a un instrumento de precisión, y que se lamina fácilmente. Hemos visto que todas las piezas son láminas, y si el laminado en la Edad Media se hacía por martillado, el laminado por rodillo no se inventa hasta el siglo XVI. Entonces, si resulta que a martillazo se me quiebra el metal, pues tengo que volver a empezar. Así que era importante esta característica. ¿Para qué se usaba el astrolabio? Pues sus usos básicos iniciales eran astronómicos, porque allá por el siglo primero antes de Cristo en Grecia helenística, el astrolabio nació para dar respuesta a unas necesidades del colectivo de astrónomos y de matemáticos, principalmente para medir la posición, sol, estrellas, para conversión de coordenadas celestes, etc. Sin embargo, este uso no justifica el que nos hayan llegado tantos astrolabios. Los usos más importantes, con diferencia, fueron los usos civiles. Básicamente los topométricos, medidas de alturas, profundidades y distancias. Tengan en cuenta que esto tiene que ver con cosas que necesitan los arquitectos, los urbanistas, los agrónomos. Medir el tamaño de las fincas tiene que ver con el cobro de impuestos, que era fundamental. Los militares, para medir la altura de las defensas, por ejemplo, de las murallas o lo que fuera. Y sobre todo el uso del astrolabio como reloj. La medida del tiempo, fundamental en todas las culturas, estaba medianamente resuelta cuando el astrolabio vio la luz, porque ¿cuánto ha pasado con un reloj de arena o de agua? Veo que ha pasado 1 hora desde que le di la vuelta al reloj, pero no sé qué hora es. Solamente sé qué hora es mediante el reloj de sol. Este se inventa en tiempos de Babilonia y se mantiene en el tiempo. Pero ¿y qué pasa con la noche? Como su mismo nombre indica, el reloj de sol solo funciona de día. Bueno, pues la medida de las horas de la noche no estaba resuelta, no se podía medir.
Pero es que algunas veces también el reloj del sol tenía sus más y sus menos, por ejemplo, cuando está nublado. Entonces, hacía falta resolver ese tema, y esto lo vino a resolver el astrolabio. Y la medida del tiempo es lo que explica por qué se enamora del astrolabio el mundo islámico. Porque, como ustedes saben, el mundo islámico obliga a la gente a rezar no cuando quieren, sino cuando deben. 5 veces al día, en unos momentos concretos del día que están definidos por parámetros astronómicos. Entonces, era una obsesión de los astrónomos islámicos encontrar y definir correctamente esos 5 momentos de la oración. Bueno, pues el astrolabio vino a resolver el problema, y encima era un instrumento que se podía darle a cualquier persona, no necesariamente un astrónomo, entrenándole a utilizarlo, y que pudiera llamar a la oración correctamente, por ejemplo, el muecín de una mezquita, utilizando un instrumento que ya digo que era capaz de usar mediante un entrenamiento. ¿Por qué sabemos para qué usaban el astrolabio en la Edad Media? Pues como siempre, porque hemos encontrado textos que lo explican, que lo dicen, porque si no, nosotros los historiadores no nos podemos inventar las cosas, o sea, o está escrito o no podemos hacer ninguna afirmación. Nos han llegado un buen número de lo que se llaman libros de uso del astrolabio. Hoy lo llamaríamos manual de instrucciones, solo para que no pensemos que el manual de instrucciones es un papel que está vinculado al desarrollo tecnológico o industrial. O sea, tenemos manuales de instrucciones del astrolabio desde el siglo VIII, IX. Este que está en la imagen es el manuscrito que se conserva del libro del uso del astrolabio, o sea, el manual de instrucciones del astrolabio más antiguo que se escribió en Al-Ándalus. Lo firma Ibn al-Sam, un astrónomo cordobés, y lo escribió a finales del siglo X. Bueno, ¿cómo están escritos estos libros? Pues están escritos uso 1, uso 2, uso 3, uso 4, así. Algunos llegan a 50 usos, hay que llegan a 120 usos, que es totalmente alucinante para lo que lo usaban. Y yo he traído un ejemplo, el más sencillo, para empezar por lo fácil, para que vean ustedes cómo lo redactan, o sea, cómo se escribe la instrucción, ¿no? Conocimiento de las alturas de las palmeras, las estatuas, las montañas y cosas de altura similar. Esto no tiene que ver ni con la religión ni con la política. Esto es vida cotidiana. Solo para que también nos quitemos de la cabeza que en la Edad Media todo el mundo estaba o peleando o rezando. No, también hacían otras cosas, como por ejemplo tener que subirse a una palmera, coger dátiles o lo que fuera, o saber si voy a cortar esta palmera porque voy a hacer mi casa, necesito madera, y tengo que saber cuánto mide. O sea, cosas totalmente de la vida cotidiana. Mantendrás el extremo de la alidada, recuerden, la pieza que está en el dorso del astrolabio, y nos está diciendo qué parte del instrumento vamos a tener que usar, sobre 45 divisiones. Avanzarás y retrocederás hasta que veas la cima de la palmera. No voy a seguir escribiendo porque más me interesa que lo veamos visualmente, porque es más fácil. Primero de todo, recordemos, dorso del astrolabio. Recordemos que tengo un modo de medir ángulos, dice 45 divisiones, que me está diciendo que tengo que poner la alidada en la posición de 45 grados, y recordemos que esto gira, por tanto puedo decidir yo en qué posición lo pongo. Si nos dice que a 45 grados, pues ahí. Así que una vez que tengo la alidada ahí puesta ya no la toco, porque es lo que me dice el libro de instrucciones. Ponla a 45 y ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero de todo, he traído una imagen de una alidada en mi mano para que se vea qué aspecto tiene. Tiene, como ven, 2 orificios que sirve para lanzar una visual, como con lo que se usa en las armas para apuntar. O sea, voy a tener que mirar a través de estos 2 agujeritos, ¿el qué? La cima de la palmera, la parte de arriba de la palmera, que es de lo que estamos tratando. Así que ahí está la palmera, ahí está mi astrolabio ya puesto en 45 grados, ahí está el ojo que va a mirar, y lo que tiene que hacer es avanzar o retroceder de la palmera hasta que justo por a través de los 2 orificios de la alidada vea la parte más alta de la palmera. Eso es lo que tiene que hacer. Una vez que está ahí, quédate quieto, porque ¿qué has generado ahí? Pues has generado un triángulo que tiene como ángulo 45 grados, que es el mismo ángulo que tiene la alidada con respecto a la horizontal en el astrolabio. ¿Qué tenemos aquí? Pues un triángulo rectángulo, además con los 2 ángulos iguales. Por tanto, ¿cuál es la altura de la palmera? Por la distancia horizontal, catetos iguales cuando estamos ante un triángulo con los 2 ángulos iguales. Por tanto, resuelvo el problema de la altura de la palmera midiendo una altura horizontal, que es más fácil con una cinta métrica. Algo tan sencillo como esto. Pero que si no hay astrolabio, a lo mejor nadie se le había ocurrido hacerlo. En los textos que tenemos
manuales de instrucciones del astrolabio de fecha posterior, por ejemplo este de 1512, ya se ve que solo poniendo el texto es un poco rollo y se añaden grabados. Por ejemplo, aquí pues, está midiendo la altura de una torre, o por ejemplo este de aquí pues, está midiendo el fondo de un pozo, ayudando a entender la parte textual y de nuevo acercando el instrumento a cualquier persona, bueno, cualquier persona que sepa leer, por supuesto, y que tenga un mínimo idea de lo que es un ángulo y qué es un triángulo, ¿no? O sea, que cualquiera no, pero no un astrónomo ni un matemático. Bien, hemos visto cómo se miden alturas, así de tal. Vamos a jugar un ratito, y esto es el final ya, Paloma, lo prometo, a jugar a medir la hora, o sea, a ver cómo daba la hora este chisme. Bueno, y además vamos a hacerlo en lo difícil, a medida de la noche, porque por el día, pues bueno, parece que con el reloj de sol se podían arreglar. ¿Cómo se calculaba la hora por la noche? Primero de todo, hay que empezar con el dorso. Siempre hay que empezar con el dorso. De ahí que yo, si alguna vez me escuchan más veces, yo es dorso, dorso y dorso, y que se vea el dorso, porque es una parte fundamental del instrumento. Tengo mi astrolabio y como mínimo, para poder medir la hora por la noche, tengo que conocer la posición en el cielo de una estrella que esté presente en la araña, porque necesito hacer una medida de lo que tengo en el astrolabio y lo que está en el cielo. Si no me sé dónde está ninguna estrella, no puedo usar el astrolabio por la noche. Puedo usarlo por el día, porque, hombre, el sol es raro que haya alguien que no sepa dónde está, pero las estrellas ya es otra historia. Principalmente ahora, porque no las vemos, porque la contaminación lumínica nos ha quitado uno de los más magníficos espectáculos que la naturaleza nos regalaba, que era el cielo nocturno. Pero en la Edad Media no había ese problema. Y aunque nos parezca increíble, había muchas personas que sabían identificar en el cielo muchas estrellas. Yo diría que hasta los pastores, o sea que aquí sí que me iría a cualquier persona, porque se orientaban con ellas. Así que busco una estrella. Pongo mi ojo, aquí no tengo que poner 45 porque como no sé qué estrella voy a coger, pues no sé a qué altura está. Lo que sí que como lo puedo mover, pues la voy a mover hasta que por los dos orificios vea la estrella en cuestión. Ya ha generado el haz, ¿no? El haz. Vamos a suponer, he tenido que hacer un ejemplo para hacerlo más o menos visual, que ese ángulo fuera de 60 grados. No es de 60, es un poco menos, pero es que para no poner 58,3, que era un rollo, ¿no? Pues vamos a poner 60 grados. Vamos a suponer que la estrella que hemos elegido es Altair. No sé cuántos habrá aficionados a la astronomía en la sala, pero saben que es una estrella que se encuentra bastante fácilmente. O sea, que vamos a jugar con que la estrella es Altair y con que el ángulo es 60 grados. Bueno. Pues ahora me voy a coger la lámina, porque ahora con la palmera no tuve que mirar más que el dorso, porque estaba en la tierra. Ahora estoy mirando al cielo. Si estoy mirando al cielo, tengo que saber dónde estoy, porque el cielo no es el mismo en cualquier lugar. ¿Qué lámina cojo? Pues como estoy en Madrid, cojo la de Toledo, que saben que Madrid era una de las ciudades que figuraban en la lámina, y si no la habría cogido de igual manera, porque puestos a elegir todas las que hay en el astrolabio, es la que está más cercana a la latitud de Madrid. Bien, cojo la lámina. Recordemos que quiero medir la hora, o sea que al final terminaré en esta parte, pero ahora todavía no. Pongo la araña. ¿Por qué? Porque en la araña es donde está Altair, o sea, es donde están las estrellas. En la lámina no están las estrellas. Créanme que ahí pone Altair, o sea que esa es la estrella Altair de esta araña. Bueno, ahí está la estrellita. Ángulo de 60 grados. Esto sí que está en la lámina. Ángulo de 60 grados quiere decir las curvas que hay desde el horizonte hasta el cenit, pues la de 60 grados. Pero si no sé cómo medir eso, no pasa nada, porque todos estos números que ven aquí, 5, 10, 15, 20, así, entonces busco la de 60, donde pone 60, esa es la curva, el almicantar correspondiente a 60 grados. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que girar la araña de tal manera que la punta de Altair toque este círculo. Como la araña gira, pues la giro. Si además de Altair conociera alguna otra estrella, puedo mejorar la medida, porque entonces puedo triangular y coger, por ejemplo, si me supiera qué estrella es esta y la supiera encontrar, pues me reforzaría el dato y podría ajustar mejor la posición de la araña para ubicar en el cielo cómo están las estrellas en ese momento en el lugar donde yo me encuentro. Bueno, pues ya estamos casi llegando. Ahora la pregunta es, ¿y dónde está el Sol? En un astrolabio, porque claro, el Sol es el que da la hora. Bueno, pues no es que tengamos un sol, es que tenemos 365 soles en un astrolabio, en este círculo que es la eclíptica. La eclíptica es realmente la trayectoria de la Tierra en torno al Sol, es decir, nos da la posición de la Tierra a lo largo del año. En el mundo medieval todavía no estaba vigente el modelo heliocéntrico, sino el geocéntrico, pero a efectos de medida da lo mismo.
porque lo que importa es la relación, es la posición relativa. Entonces, ahí, en ese círculo, hay 365 divisiones que me dan la posición del Sol cada día del año. Así que tengo que ver qué día es hoy, 31 de enero, y de todos los 365 soles que no están puestos porque están una rayita nada más, o sea, para encontrar la posición, pues voy a quitar todos los que no me sirven y me dejo el del 31 de enero, que también me tienen que creer que está ahí. Es fácil, si saben leer árabe, no pone enero, esto es un calendario astronómico, hay que hacer la traducción mediante el dorso donde tengo los dos calendarios, pero al final llego al Sol del 31 de enero y ya estamos llegando. Lanzo una línea desde la posición del Sol que pase por el centro de la araña, que es donde está la polar, la estrella polar, el polo norte, y ya he llegado al otro lado, que es donde quería llegar, que es donde se mide la hora, es decir, cuando Altair está a 60 grados de altura sobre el horizonte, un 31 de enero en una latitud, que puede ser Toledo o Madrid, pues son un poquito más de las 4 y todavía no hemos llegado a las 5, o sea, más o menos yo he puesto 4 horas 15 minutos. Desde luego, para el mundo medieval, estas divisiones no se hacían, no tenían el concepto del minuto que tenemos hoy, ya se daban con un canto en los dientes con saber que eran las 4. O sea, nadie se iba a poner tan auténticamente estupendo como para decir que son las 4 y 15 minutos, vamos, lo tiran por el barranco. Pero lo he puesto para que se vea que realmente no ha salido el 4 exacto, sino un poquito corrido. Estas 4 horas 15 minutos no es exactamente lo que es para nosotros las 4 de la madrugada, porque en el mundo islámico el día se empezaba a contar desde la puesta de sol. O sea que esto es 4 horas y 15 minutos después de la puesta de sol, cuando empieza la noche. Ustedes dirán, ¿y todo este lío para medir la hora? Pues sí. ¿Más fácil hacer esto? Pues sí. Pero claro, para llegar a esto, pues hemos tenido que empezar por esto. Porque la idea fue, por primera vez, que una cultura pensó que se podía medir el tiempo por la noche, que nadie se lo había planteado antes, y además se podía hacer con un instrumento portable, que se mueve con el hombre, porque las personas y la mujer nos movemos, y por tanto podernos llevar con nosotros el instrumento para poder medir el tiempo era el objetivo. Bueno, pues mi objetivo ha sido que ustedes se acerquen al astrolabio y cuando lo vayan a ver, tanto en la exposición temporal como cuando está aquí en el museo, vean un poquito más que un objeto metálico que está en una vitrina. Muchas gracias por su atención.